Bien, mis estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a hacer un pequeño video sobre los huesos de la extremidad superior. Como ustedes ya saben, pues hemos terminado lo que es el esqueleto de cabeza y tronco, de tórax, y ahora vamos a ver extremidad superior. La extremidad superior está dividida en varios segmentos. Esos segmentos van a estar formados por el esqueleto del hombro, el esqueleto del miembro superior, que se llama la parte del brazo, el esqueleto del antebrazo y el esqueleto de la mano. El esqueleto del hombro también se puede dividir en una estructura que se llama la cintura escapular. La cintura escapular es como la cintura que tenemos en la cadera, solo que la cintura de arriba de nuestro cuerpo, y que está formado por tres huesos: la clavícula, la escápula y la extremidad superior del húmero. O el esqueleto del hombro también está formado por estos tres huesos. El esqueleto del brazo está formado por un hueso que se llama húmero, el del antebrazo por un hueso que se llama el cúbito y el radio, y el esqueleto de la mano está formado por una serie de huesos que se van a llamar los huesos del carpo, los 5 metacarpianos y las 14 falanges. De esta manera vamos a empezar con el hueso de la clavícula y lo vamos a empezar a describir. La clavícula es un hueso largo que se encuentra en la parte anterior. Esto significa anterior, plano anterior, parte anterior y superior del tórax. Para su estudio está formado, dice que tiene forma como de una S. Veamos, puede ser que tenga forma como de una S. Pero para su estudio se divide en dos caras. Una cara que es la cara superior y una cara inferior. En la cara superior vamos a encontrar que sirve para la inserción de un músculo que se llama el esternocleidomastoideo. Y en la cara inferior vamos a encontrar un canal que se llama el canal subclavio o surco subclavio, por donde pasa el canal, el músculo subclavio y también la arteria subclavia. Tiene un borde anterior y, como yo les he dicho, que tenemos que estudiar si tiene un borde anterior. Este es el borde anterior. El borde anterior tiene un borde posterior. En el borde posterior vamos a encontrar un tubérculo donde se va a insertar el trapecio, que es este. Y va a tener dos extremidades: la extremidad interna y la extremidad externa. La extremidad interna o medial también recibe el nombre de esternal, porque se une con el esternón. Y la extremidad externa o lateral se llama acromial, porque se une con una porción del hueso omóplato que se llama el acromio. Y ese es el hueso de la clavícula. El siguiente hueso es el hueso del omóplato, que también se puede llamar la escápula. En su libro aparece como omóplato. Es un hueso plano que se encuentra en la parte posterior y superior del tórax. Y para su estudio se va a dividir, es un hueso plano, ya dijimos, se va a dividir en una cara anterior, una cara posterior, tres bordes, tres ángulos.
La cara anterior va a tener una fosa. Esta fosa se va a llamar la fosa subescapular. Esta es la fosa subescapular, en la cual vamos a encontrar el músculo subescapular. En la cara posterior vamos a encontrar una saliente, y si pudiéramos dibujar a este hueso si pudiéramos dividir este hueso en 3 porciones, una porción superior, una porción media y una porción inferior, esto sería que el hueso lo dividiéramos en 3 porciones. 1, 2 y 3. Pues en la porción, en el tercio superior del hueso, en su cara posterior, se encuentra una saliente que se llama la espina del omóplato. Y los 2 tercios inferiores, y marca esa división. Quiere decir que la espina del omóplato o de la escápula se encuentra en el tercio superior del hueso. Entonces tenemos esta saliente. Esta saliente se llama la espina del omóplato o la espina de la escápula. Por arriba de ella va a quedar una fosa que se llama la fosa supraespinosa. Fosa es un nombre, supra es su primer apellido y Espinosa es su segundo apellido. ¿Por qué? Porque esta fosa está por arriba de la espina. Y por abajo de esa espina vamos a encontrar otra fosa que se llama la fosa infraespinosa, porque va a estar por abajo de la espina. Entonces, fosa es su nombre, supra su primer apellido, infra su primer apellido y espinosa su segundo. La fosa infraespinosa, y aquí se encuentra el músculo supraespinoso en la superior y el infraespinoso en la inferior. La espina va a tener, acordémonos que esto es anterior, la espina va a tener un borde interno y un borde externo. En el borde externo de la espina se va a desprender una estructura que se llama el acromión. ¿Y dónde habíamos visto el acromión? El acromión lo acabamos de ver en la clavícula. Y el acromión es una continuación de la espina, del borde posterior. Este es el borde posterior de la espina. Este es el borde anterior. Y esto es el borde posterior de la espina. Y en el borde posterior de la espina, esto es anterior, esto es posterior, vamos a encontrar el acromión, que sirve para articularse con la clavícula. Y el acromión es una apófisis que también nos va a servir, o que también le podemos describir que tiene una cara superior y una cara inferior. Y vamos a ver que el acromión tiene un pico o una vértice y una base. Ya les había hablado de las fosas, ahora les vamos a hablar que el hueso omóplato o escápula tiene 3 bordes. Los bordes se van a llamar superior o cervical. Ahí vamos a encontrar una escotadura que se llama la escotadura coracoidea o coracoides. Es esta.
y aquí se va a desprender la coracoides, que ya les voy a hablar. Un borde que se llama medial o interno, que es el borde de las espinas. ¿Por qué de la espinal? Porque mira hacia las espinas de las vértebras, a las apófisis espinosas, o la espina también se le llama la columna vertebral. Y un borde externo o lateral, en el cual, o que también se llama axilar, porque ahí está la axila, y ahí vamos a encontrar una saliente que se llama la glenoides. El hueso va a tener tres ángulos. El ángulo súpero interno, que resulta de la unión del borde superior con el borde interno medial. Va a tener un ángulo inferior, que es la unión de los bordes lateral y medial. Es este. Y va a tener un ángulo externo, donde vamos a encontrar esta saliente, la cavidad glenoidea, que es la superficie articular para el húmero y que forma el hombro. Y en la parte superior, una apófisis que se llama la apófisis coracoides, que para mí tiene forma como el pico de una ave. Esta es la apófisis coracoides. La cavidad glenoidea pues va a tener un cuello, tiene forma más o menos como de un óvalo, va a tener un tubérculo que se llama glenoideo, que acá pues no lo encontré, aquí probablemente está, solo que aquí se llama supraglenoideo porque está arriba de la glenoides, y la escotadora de la cual ya habíamos hablado. Y ese es el hueso llamado omóplato o escápula. El siguiente hueso es el hueso del esqueleto del brazo y se llama el hueso húmero. Es un hueso largo y por ende, si es un hueso largo, va a estar formado por un cuerpo y por dos extremidades. Las extremidades se van a llamar superior e inferior, y el cuerpo va a tener tres caras. El húmero, vamos a explorar el hueso. El húmero, para su estudio, entonces lo vamos a dividir en una extremidad superior y una extremidad inferior. Y su cuerpo va a estar dividido en tres caras. Tenemos que saber de importancia que el hueso húmero pareciera como que lo hubieran retorcido. Pareciera que como cuando nosotros como que agarráramos un trozo de plastilina, una barra, y la retorcimos. Así es el húmero. Para el estudio de su cuerpo, vamos a dividirlo en que el cuerpo no es circular, el cuerpo no tiene esta forma, sino que tiene la forma de un triángulo. Quiere decir que en el cuerpo vamos a encontrar esta forma. Y a raíz de su forma triangular, no me sale bien un triángulo, perdonen ustedes, pero es por el tipo de lápiz que tiene. A ver si ahora sí me salió un triángulo.
tiene forma de un triángulo, donde va a tener un vértice que se llama anterior y las caras del hueso húmero se van a llamar lateral, medial o interna y la posterior. Tiene forma de un triángulo. Esto de acá, miren como que desde acá hasta acá, si yo corto un pedacito, lo que me va a dar resultado es un triangulito como de esa forma. Un triangulito así. Quiere decir que no es circular ni redondo, sino que es triangular. Y a raíz de eso, entonces, este triángulo va a tener tres caras. Una cara que está viendo hacia adentro, que se va a llamar la interna o medial. Una cara que está viendo hacia afuera, que se va a llamar externa o lateral. Y la cara en la región posterior. Bueno, entonces ya podemos estudiar las caras. En la cara externa, ¿qué vamos a encontrar de importante? Vamos a encontrar que tiene esta estructura que se llama la B deltoidea, se llama en su libro. Acá se llama la impresión deltoidea o la tuberosidad deltoidea, porque ahí se inserta un músculo que se llama el músculo deltoides. En la cara interna, el hueso debería de encontrarse un canal que se llama bicipital, porque aquí va un músculo que se llama el bíceps. Acá no le dibujaron el canal bicipital. Y en la cara posterior vamos a encontrar que ahí se encuentra un canal que se llama radial. En este otro atlas sí se encuentra el canal radial, que es este que está acá, en la cara posterior. Y por ahí pasa un nervio que se llama el nervio radial, que es el nervio que mueve la mano para adelante y para atrás. Va a tener un borde anterior, que es la unión de qué bordes. Va a ser la unión entre el borde, entre la cara externa e interna. Se me olvidaba comentarles que en algunos libros la cara externa se puede llamar anteroexterna y la cara interna se puede llamar anterointerna o anterolateral y anteromedial. Cualquiera de los nombres está bien porque depende de quién la describió. Y el borde anterior, como les decía, es la unión de las caras. ¿Y qué es de importante acá? Que en su porción inferior se divide en dos líneas que van hacia los cóndilos. Tiene un borde externo, que es este. Un borde externo, que es este. Y tiene un borde interno, que es este. Entonces, ¿cuántas caras tiene? Tiene 3. Interna, externa, posterior. ¿Cuántos bordes tiene? 3. Borde anterior, interno y externo. Ahora vamos a ver las extremidades superior e inferior. En la extremidad superior vamos a encontrar esta gran saliente que tiene forma como de una semiesfera que se llama la cabeza del húmero. La cabeza del húmero sirve para que se inserte ahí
la cavidad glenoidea de la escápula u omóplato. Está separada por el resto del hueso por un cuello. El cuello se llama el cuello anatómico. Y por fuera del cuello anatómico vamos a encontrar dos salientes que se llaman el tubérculo mayor y el tubérculo menor, que quedan formando un surco o depresión que se llama la corredera bicipital o el surco bicipital. Por abajo de estas estructuras se encuentran unidas a la cabeza por un cuello que se llama el cuello quirúrgico. Acá es donde se producen más las fracturas del hueso húmero. La cabeza del húmero, como ya les había dicho, es de forma esferoidal. El cuello anatómico es la región donde se termina el cartílago, todo esto es cartílago. Y luego vamos a encontrar el troquíter o gran tuberosidad, que es esta. Esta saliente cuadrangular es el troquíter o gran tuberosidad. Y es acá donde se insertan los músculos supraespinoso e infraespinoso. ¿De dónde vienen esos? Del músculo del hueso omóplato o escápula, ¿se recuerdan? Fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, y se encuentran los músculos de ese mismo nombre. Y el troquíter o pequeña tuberosidad, pues aquí vamos a encontrar otra saliente que sirve para que se inserte el músculo subescapular y el surco bicipital. Y luego tenemos una extremidad que se llama extremidad inferior. La extremidad inferior tiene forma como de una pata o como de una paleta. Y está dividida para que forme la articulación del hueso del codo. Esta es la articulación del codo, que está formada por tres huesos. El hueso húmero en su extremidad inferior, el hueso radio y el hueso cúbito. Vamos a estudiar la extremidad inferior del hueso húmero. En la parte interna vamos a encontrar esto que tiene forma como de un cono de hilo, que se llama la tróclea del húmero. La tróclea es una polea que sirve para que se articule con los huesos del codo, y que era lo que yo en su momento les decía que parecía como un cono, de los que usaban las máquinas antiguas de coser, un cono. Esa es la tróclea del húmero. En la parte externa vamos a encontrar el cóndilo del húmero. Parte externa, cóndilo del húmero. Cóndilo del húmero, eso forma esta estructura. La tróclea tiene forma como de una garganta, miren, tiene como un cuello aquí que se acorta. Ese es un acortamiento o una garganta. En la porción inferior también vamos a encontrar dos epicóndilos. Por aquí pasa el nervio cubital y aquí es donde uno siente un toque como eléctrico. Este es el epicóndilo medial o interno del codo, y el epicóndilo más hacia afuera el epicóndilo lateral del húmero, que es este.
Esos son los que les duelen a las personas que juegan tenis. La extremidad inferior del húmero va a tener 3 fosas. Una fosa que se llama la coronoides, que sirve para que se articule el cúbito. Una fosa que se llama la olecraniana, para que se articule el olecranon del cúbito. Y una fosa que se llama radial, en la extremidad inferior del hueso húmero vamos a encontrar 3 fosas. Aquí no está tan marcada la fosa radial. Debería estar más o menos por aquí. Aquí se llama el cóndilo radial, más o menos por aquí. Entonces debería de tener 3 fosas. 2 están en la parte anterior y 2 están en la parte posterior. Y ahí es donde vamos a encontrar la fosa en la parte anterior, la radial y la coronoidea, y en la parte posterior, la olecraniana. Y esto sirve para que tengamos movimiento del codo. Bien, esta era la presentación de los huesos del día de hoy.